buenos días, mi nombre es Juan de Dios Enríquez, soy ingeniero civil de profesión y hoy les traigo un tema que me apasiona personalmente porque estuve trabajando en eso por varios años mientras trabajé en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, y es el tema de las benditas pérdidas de agua potable. En primera instancia es importante aclarar, según algunos autores y estudiosos de esta materia en los años 90, que hoy en día no se debe hablar de pérdidas, se debe hablar del porcentaje de agua no contabilizada, ¿ok? Pero todavía seguimos usando el término pérdidas de agua. ¿Cuál es el motivo por el cual no se debe hablar de pérdidas? Y es que todo este volumen, ¿verdad?, involucra cifras que realmente no se pierden, ya que una parte de este volumen de agua es utilizado por los usuarios. Lo que sucede es que no lo medimos, el prestador no lo mide y no lo controla. Por ende, este porcentaje incluye volúmenes de agua físico y volúmenes de agua facturado que no corresponden uno con otro y ambos no deben ser sumados por constituir conceptos totalmente diferentes. Es así como se debe hablar de agua no contabilizada o porcentaje de agua no contabilizada de tipo físico o de tipo comercial o financiero. La física son las fugas de aguas visibles o fugas de aguas subterráneas que se dan en los acueductos, los reboses de agua en tanques, el volumen de agua que se usa en incendios para apagar incendios. Todo esto se conceptúa un agua de tipo física. La comercial o financiera es el agua consumida por usuarios o por clientes que generalmente no se factura por una baja cobertura de medidores o que los medidores están descalibrados o existencia de conexiones clandestinas o fraude que le llamamos, ¿sí? En primera instancia es importante conocer que el agua no contabilizada es la diferencia entre el volumen suministrado y facturado en un sistema de acueducto. Este volumen de agua o esta diferencia, primero es determinar el porcentaje físico. En Panamá hemos realizado estudios entre los años 1992 a 1998 que se encaminaron a determinar un indicador de tipo físico, ¿sí? Ese indicador de tipo físico, ¿cómo se determina? Implementando tareas y acciones que conllevan toda una serie de elementos que al final van a optimizar el sistema, pero que debe aterrizar en ese indicador de tipo físico. Por ejemplo, todo lo que es la sectorización a través de una macromedición, la micromedición, ¿sí? Esa diferencia entre la macro y la micro. El tema de regulación de la presión, mejor control operacional, ¿sí? Todos estos elementos, cuando tú los conjugas en una serie de acciones, te van a llevar a determinar un indicador de tipo físico. Ese indicador de tipo físico, en Panamá, cuando se hicieron estos estudios, andaba por el orden de 30 galones por día por habitante. Si ese indicador lo relacionamos a nuestro consumo per cápita, que anda por el orden de 100 hasta 150 galones por día por habitantes, podríamos estar hablando de un porcentaje de pérdida física entre un 30 a un 18% relacionado a la dotación promedio. O sea, entre un 20 a un 25%. Hay que tomar en cuenta que esta pérdida física, porque si es una pérdida física, nadie la recupera. Sí representa una pérdida, nadie la paga. En cambio, el agua no contabilizada de tipo comercial, sí se pueden implementar acciones para ir reduciéndose en el tiempo. ¿Cómo se logra?
mejorando la micromedición, ¿sí? Reduciendo los fraudes o conexiones clandestinas, educando al usuario en el uso racional de su agua. La micromedición al final va a educar al usuario en el uso del agua. Y ese volumen que se recupera va a mejorar el control operacional en las redes. Va a permitir una mejor operación al prestador, que los tanques de almacenamiento se llenen durante la noche, ¿sí? Pero a la vez hay que controlar la pérdida física, reparar las fugas de tipo física, implementar programas de reducción de pérdidas subterráneas, de fugas subterráneas, ¿ok? Todos estos elementos son importantes. Lo importante también es que sepamos que no todo eso que llamamos pérdida se pierde en las redes. Recuerden, un porcentaje representa el agua no contabilizada de tipo comercial y financiero, y otro elemento son las pérdidas físicas. Espero con esta explicación haber contribuido a este concepto y que todos estemos muy claros al respecto.